Saludos a todos los participantes en este primer Congreso Internacional de Estudios Literarios, Leer e Interpretar la Literatura en el siglo XXI. Me llamo Gabriel Laguna Mariscal, soy profesor de Filología Latina en la Universidad de Córdoba y también pertenezco al comité organizador de este Congreso. Creo que no exagero si afirmo que hoy estamos de enhorabuena todos los participantes en este Congreso, organizadores, ponentes, asistentes, porque Jaime Siles ha aceptado generosamente impartir la ponencia inaugural, sobre un tema, además, que incumbe directamente a los objetivos que nos planteábamos al organizar este evento. En concreto, Jaime hoy nos ilustrará con una ponencia titulada El taller del escritor, sus relaciones con la tradición literaria. Solo por el título es evidente que nos explicará en qué medida la creación poética enlaza directamente, a través de relaciones intertextuales, con la tradición literaria. En ese sentido, la ponencia de Siles constituye una magnífica introducción al Congreso en general y especialmente a su simposio sobre intertextualidad et intermedialidad. Jaime Siles Ruiz aúna la triple faceta de investigador, profesor universitario y poeta. Como investigador, ha dedicado su atención a una amplia gama de disciplinas, incluyendo la epigrafía ibérica, cuestión sobre la que realizó su tesis doctoral, la literatura latina, la literatura hispánica, con especial atención a la corriente estética del barroco, y la recepción clásica. Como docente universitario, ha sido profesor en universidades de países como Austria, Suiza, Francia, Italia y Estados Unidos. Actualmente es catedrático de Filología Latina en la Universidad de Valencia. Como poeta, es un miembro destacado del Grupo de los 70 y es autor de más de una treintena de libros de poesía publicados, sin contar antologías ni traducciones. Ha recibido los más prestigiosos premios de poesía, como el Ognos, el Loewe, el Nacional José Hierro, incluso el prestigioso Premio Nacional de la Crítica y, más recientemente, el Premio de las Letras Valencianas por el conjunto de su obra. Sería imposible enumerar ahora todos sus méritos, académicos, científicos y poéticos. De modo que quisiera acabar esta presentación destacando su altura humana, su bonomía y su espíritu positivo capaz de sobreponerse con optimismo a todas las dificultades. Creo que no he encontrado en mi recorrido vital a nadie a quien se pueda aplicar tan apropiadamente la calificación de vir omnium orarum, es decir, hombre para todos los momentos y para todas las ocasiones, que es como llamó Erasmo de Rotterdam a Tomás Moro, a su amigo Tomás Moro. Sin ser yo Erasmo, quisiera manifestar públicamente mi agradecimiento a Jaime Siles por su generosidad, por su humanidad y humanismo, por el ser y el estar. Muchas gracias. Buenos días. Todos ustedes han oído hablar, me imagino, de que existen talleres de arquitectura. Incluso José Agustín Goytisolo escribió un libro con ese título. Como hay también taller de hechiceros, como Aníbal Núñez escribió otro libro con ese título. Como hay talleres de corte y confección, talleres de pintura, talleres de arreglo de coches mecánicos y también talleres de escritura. Pero yo no me voy a referir a ninguno de ellos, aunque a casi todos ellos, en general sí, porque tienen que ver con el taller del escritor. El taller, como saben ustedes, es un préstamo del francés, de atelier, y es el lugar en que se trabaja una obra con las manos. También se aplica a una escuela o a un seminario de ciencias o de artes, al conjunto de colaboradores de una escuela o de un pintor, y puede aplicarse por igual al escritor, aunque no del mismo modo. Lo que interesa de la idea de taller, y me interesa mucho que lo tengan ustedes en cuenta, es la idea de trabajo artesanal, de trabajo no industrial, no mecánico ni producido en serie. Es decir, como un taller que lo que produce son unas piezas únicas.
lo que une la escritura con el demiurgo que atendía a las necesidades espirituales del grupo, como sabemos por la Odisea 17.383 y 19.135, donde el escritor, el poeta en este caso, estaba unido a los sacerdotes, a los adivinos, al intérprete de sueños, etc. Por eso el taller es también una especie de laboratorio en el que se manejan sustancias y materiales. Es un almacén que conocemos muy bien con el nombre de tradición. Porque la tradición no solo procura modelos de escritura, sino también modelos de trabajo. Es un taller de formas abiertas, cerradas o intermedias a partir de lo que Jols denominó formas simples. En este sentido, creo que conviene recordar lo que decía Thoreau, de que el verdadero poema no es el que el público lee. Existe siempre un poema no impreso sobre el papel que coincide con la producción de este, estereotipado en la vida del poeta, aquello en lo que se ha convertido a través de todo su trabajo. Es un poco lo que Baudelaire de otra manera definía como la conjunción entre inspiración y trabajo. Y Balaguer, que era un escritor responsable y consciente, decía que un texto, un poema en este caso, no se termina nunca, sino que se abandona y se deja, porque el primer verso lo conceben los dioses, pero el resto lo consigue cada autor, precisamente tirando de ese texto como si fuera un chicle y con todo su trabajo. Pero recuerdo haber conocido poetas como Claudio Rodríguez, que lo que encontraba eran, a veces en una servilleta por la calle, tomaba una nota de una conversación y ponía una palabra o ponía una imagen, y eso después era como una corriente eléctrica interrumpida, con caídas de tensión, y él disponía en la página esas palabras o esas notas y luego tenía que rellenarlas para constituir el poema. Pero claro, el problema aquí era fácil cuando, como en el caso de Balaguer, viene dado el primer verso y se tira de él. Pero muy difícil si en ese poema lo que los dioses nos dan, o la inspiración, o lo que sea, es el último verso. Porque entonces hay que trabajar en sentido contrario. Y eso realmente es una labor muy difícil. También en el taller del poeta se ven cosas como en Rafael Alberti. Yo hice la edición crítica de dos tomos de sus obras completas, y el Alberti político, por ejemplo, hacía varias versiones según el público y la circunstancia en la que el poema tenía que ser leído. Por ejemplo, hacía una primera para un mitin del Partido Comunista, que era naturalmente más demagógica. Hacía otra cuando se publicaba en Mundo Obrero, porque ahí ya iba a recibir la bendición de la escritura. Y hacía una tercera cuando ese poema, si a él le gustaba, se iba a recoger en un libro. Y entonces el poema, por muy político que fuera, era mucho, mucho más literario. Esto es interesante tenerlo en cuenta. Como hay que tener en cuenta que el poema bien hecho es el poema bien dicho, y como hay que tener en cuenta lo que llamaba Horacio el poema legítimo, que Ángel González traducía como el poema que es necesario para quien lo escribe, porque solo si es necesario para quien lo escribe, ese poema puede ser necesario también para quien lo lee. En la diferencia en el taller del poeta antiguo, puesto que hablaba de hablar de Horacio, y el poeta moderno, es que, como dice un gran filólogo clásico, Edward Norden, el escritor de la antigüedad tenía un problema muy distinto al escritor de hoy. Diríamos que estaba en el caso contrario a hoy. Le costaba más escribir sin arte que con él, porque así de fuerte era el poder de la tradición, de la educación y sobre todo del hábito. Porque en la antigüedad clásica toda obra suponía una causa formal o arquetipo que se trataba de imitar y que en la mayoría de los casos está constituido por el género literario al que dicha obra pertenece y por la tradición en que dicha obra se inscribe. De manera que desde la antigüedad hay una relación intrínseca y directa entre lenguaje y pensamiento, entre forma e ideología, que a veces se ha ido perdiendo, pero no siempre. En este sentido, conviene retrotraernos hasta los aedos, que eran cantores épicos que cantaban en los palacios para los reyes y la aristocracia,
y cantaba las hazañas de unos antepasados, como sabemos por Támaris el Tracio, citado en la Ilíada, en el canto 2 de la Ilíada, a quien las musas cegaron y arrebataron el canto por haberse jactado de poder competir con ellas. Esto también es un aviso para navegantes, para todos los escritores. Las musas son las musas y saben todo lo que fue, todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que será. Y el poeta, aunque intenta trabajar con ese mismo material y con esa misma información que ellas tienen, nunca llega a conseguirlo. En la Odisea, los aedos forman parte del boato principesco, y así Demódoco, en el palacio de Alcino, pues canta la guerra de Troya y los amores de Ares y de Afrodita, y claro, el pobre Ulises se conmueve al escuchar narrar su propia historia y le dice: quítate que te la voy a contar yo mismo. Eso es un poco lo que pasa después con la persona poemática moderna. Pero hay un caso muy interesante que sí me interesa resaltar, porque tiene que ver con lo que antes he dicho del taller, con lo que he dicho antes del lenguaje, con lo que he dicho antes de los materiales y las sustancias que proporciona la tradición, y sobre todo con la memoria. Si aceptamos lo que, según los antiguos, explica el nombre de Homero, sería un nombre etimológico, el que no ve, el ciego, tendríamos que retraernos a la enseñanza que impartían los druidas celtas, cuando cogían a niños especialmente dotados por su memoria y, cavando un agujero en el suelo, una especie de sótano, los encerraban allí a repetir y repetir y repetir todas las leyes, todos los cantos, todas las hazañas, toda su épica y todas sus oraciones de memoria. Y eso que estos celtas conocían el alfabeto, podían escribir, porque los focenses les habían enseñado el alfabeto griego, pero ellos no querían que eso se transmitiera por escrito, sino solo de viva voz. Esos niños que eran encerrados allí durante años para aprender todo eso, naturalmente se quedaban ciegos, como los peces abisales, que tampoco al final pierden los ojos, tampoco pueden ver. Y quizá hay que ver allí, en la palabra ciego aplicado al cantor, aplicado al poeta, aplicado a Homero, no una irrealidad, sino una realidad. Y es que ese ciego, precisamente por ser ciego, no puede ver lo que todos vemos, pero sí puede ver lo que no todos o ninguno de nosotros vemos. Eso es importante también en la tradición. Hay otro tipo de poeta, vamos, de Aedo, que es Demódoco, cuya etimología significaría el admitido por el pueblo, y que deambula de corte en corte, no está solo como una pieza del boato de un palacio, sino que va de aquí para allá. Es curioso que en la Odisea 3, 2, 6, 7, Agamenón confíe la custodia de Clitemnestra a un Aedo, como hacían los señores medievales que iban a las cruzadas confiándole sus mujeres a los trovadores. Es así como surgió el Minnesán, como surgió el Trovarclus, como surgieron las cortes de amor, que tienen una gran herencia del Servitium Amoris de los poetas neotéricos latinos. ¿Cómo interviene Demódoco en el palacio de Alcino, según se canta en el canto octavo de la Odisea, en el verso 44, y en el canto 13 en el verso 27, cuando Demódoco narra la guerra de Troya y los amores de Ares y Afrodita, y en los cantos de los hombres, como se dice en la Ilíada 6, y servir de enseñanza a todas las generaciones venideras, porque son los dioses quienes dan el don del canto, pero los aedos están o se sienten ligados a las musas, que son las que los empujan a cantar. Hesíodo precisamente da el sentido sacro de la función poética al pensar que el aedo es un portavoz o intérprete de los dioses, y en la Odisea 8 se dice que entre los hombres gozan los aedos de gran estimación y respeto. Digamos que el taller de un poeta, dicho esto sobre la antigüedad muy en passant, depende de su propia persona poemática. Una persona poemática que podríamos llamar algo así como la cuarta persona gramatical. Porque un poema no hace libro
como una golondrina no hace verano, pero puede ser el inicio de él, y reconocerlo y saberlo no siempre resulta fácil. Hay poemas que se adelantan a su libro y otros que se retrasan de él. Yo recuerdo el caso de un texto mío que había empezado en la primavera de 1970 y que no pude acabar hasta 1988. Y es un poema muy breve, pero me había equivocado en la percepción. Era un poema sobre un pueblo, Alaejos, que yo había visto yendo a Valladolid en autostop, y cuando intenté escribirlo el poema no me salía. No me salía y no sabía yo por qué. ¿Por qué no estaba terminado ese poema? Y en el año 1988 di una conferencia en los cursos de verano del Escorial y tuve que seguir camino hacia otro curso que había en la Universidad de Menéndez Pelayo, y cuando volví a pasar por ese pueblo le comenté a mi mujer, intenté escribir un poema sobre las dos torres que tiene este pueblo y nunca pude conseguirlo. Y cuando ya nos íbamos, miré por el retrovisor y entonces le dije a mi mujer, coge un bolígrafo que hay aquí y un papel que te voy a dictar el poema, porque ahora me he dado cuenta que lo que me ha fallado en todos estos años es la percepción. Yo vi, bueno, con el coche que me recogió, yo me volví a mirar las torres cuando ya salíamos del pueblo y he querido escribir el poema como si estuviera viendo las torres al llegar al pueblo. Ese fallo de percepción, de ángulo, de punto de vista, me ha impedido terminar el poema. Y en efecto, cuando volví a mi casa de Valencia, le pregunté a mi madre si tenía guardados en el desván todas mis carpetas de estudiante, y me dijo que sí, y encontré el poema, que era exactamente igual, menos los 2 versos que me faltaban, que pude terminar 18 años después, precisamente por ese mínimo accidente. Pero hasta que no hay una serie constituida por varios poemas, con un tema, con un motivo, con un lenguaje, con un estilo y con una forma común o similar, es muy difícil para un autor saber qué es lo que está haciendo. E incluso, aunque tenga una o varias series con rasgos distintivos en común, tampoco puede determinar si está o no en el comienzo de un libro. Lo que ha de hacer entonces es analizar ese o esos conjuntos, conocerlos e incorporarlos a su propio sistema de edición. El usus scribendi es el todo en un poeta y es lo que él conoce mejor. Pero ello no es posible sin poner en práctica lo que Foucault llama tecnologías del yo y Pierre Hadot ejercicios espirituales de los estoicos. Y es que un poema, si a algo se parece, es a un ejercicio espiritual en el que el poeta entra en pérdida de sí mismo para poder asumirse por completo a sí mismo y llevar hasta sus últimos extremos y consecuencias su propia capacidad de percepción. Sin esta, sin la percepción, que es una epifanía y una revelación a la vez, ningún poema que de verdad lo sea puede escribirse. Las palabras de Catón siguen en este punto siendo todavía útiles. Domina la materia, que las palabras te vendrán dadas por añadidura. Y aunque coincido con Ezra Pound en que la poesía es lenguaje llevado al máximo de sus posibilidades, difícilmente puede haber lenguaje si antes o simultáneamente no ha habido percepción. El ser es ser percibido de Berkeley se cumple también aquí. Lo he llamado percepción, pero también podría denominarse, y tal vez fuera más exacto, revelación o epifanía, algo que el ser humano no puede por sí mismo provocar. Me dirán ustedes que sí, que en el consumo de fármacos o de drogas o del alcohol, pero yo lo negaré, porque las drogas anulan la conciencia del yo, y el yo es importante, aunque no esté nunca explícito del todo ni implícito siquiera en el poema, el yo debe estar presente en el poema. Como he dicho, la percepción no es algo que esté en nuestras manos producir o provocar. Lo que sí está en nuestras manos es educar nuestro sistema intelectual y perceptivo para cuando la percepción se produzca, no solo reconocerla, sino saberla también verbalizar. La verbalización de una percepción hace que ésta pueda materializarse en un poema. Y cuanto más exacta y perfecta sea esa verbalización, mejor será nuestra interpretación de la realidad en esa verbalización percibida y transcrita.
Comprendo que esto que digo tal vez solo sea válido para la poesía intelectual o filosófica, pero es que para mí la poesía se mueve en un espacio intermedio entre la gnoseología y la religión. Y aunque no puede identificarse con ninguna de ellas, no deja de ser una experiencia común a las dos. El taller del poeta no consiste en mezclar o combinar colores, como se hace en el taller del pintor, sino en preparar la página, como en el taller del pintor se prepara el lienzo, y en mezclar o combinar palabras que por su sonido o su sentido, o por la diestra conjunción de ambos, sea capaces de verbalizar, como en la plástica, el contenido de una percepción. No todos los poetas estarán de acuerdo con esto, y lo sé, pero no me importa, porque yo estoy hablando de un taller ideal, que acaso no existe, y que ni siquiera puede, dada la limitación humana, existir. De un taller ideal al que yo al menos siempre aspiro, aunque solo lo haya llegado a imaginar más que a entrever. Pero sin ese taller ideal difícilmente podrían escribirse poemas. De hecho, todo poeta, de un modo u otro, tiene o se ha hecho en algún momento de su obra o de su vida una idea de un taller así. Un taller que, lo reconozco, exige algo así como un sistema de creencias. Pero es que la poesía tiene mucho de prey, de oración y de creencia, si es que en sí misma no lo es. En la literatura de lengua inglesa abunda el tipo de poema prey, que es un tipo más de poema si se quiere, pero que como forma simple constituye la base o el embrión de todos los demás, tanto de aquellos que lo afirman como de aquellos que lo niegan. En español, la oración del ateo, que es un excelente soneto de Unamuno, puede servir de ejemplo de esto que estoy diciendo. Lo que no es tradición es plagio, decía Eugenio d'Ors, y mucho de verdad hay en ello. Pero conviene matizar el término tradición como otro término que frecuentemente lo acompaña, el de clásico. Hasta cierto punto ambos son más que equivalentes, solidarios y correlativos, porque en la tradición hay muchas tradiciones y en los clásicos también muchos tipos de clásicos y de clasicidad. De manera que la poesía, que lo que tiene que ver es con la mímesis platónica, sobre todo, con los mimémata y con el verbo que crearon en griego mimesthai, para ello, es no tanto una verdad como una forma de verdad, que también es a su vez una forma de conocimiento. Un verso de Carlos Bousoño dice: sé la mentira y séla de verdad. Y en ello hay que ver una excelente formulación de lo que los detallistas aristotélicos llaman el problema de la verdad poética. Recordarán ustedes que se ponía como ejemplo las uvas de Ceusis, un pintor también dotado, que era capaz de reproducir unas uvas de manera tan exacta y fiel a la realidad que los pájaros, según se cuenta, venían a querer comérselas, pero no se las podían comer. Y claro, Aristóteles se pregunta, bueno, vamos a ver, ¿qué uvas son estas? ¿Son uvas o no son? Y, hombre, sí son uvas porque tienen tamaño de uva, forma de uva, color de uva, pero no pueden ser comidas. Pero son uvas que no son uvas, y son uvas a la vez. Ese es el problema de la verdad poética que los griegos descubrieron y describieron muy bien, y que siendo el problema fundamental de la escritura. He hablado de la percepción como conditio sine qua non, pero no lo he hecho aún de la forma, que incluye y engloba dentro de ella el lenguaje, y que no es una condición menor, porque de ella depende y mucho que el poema existe. Hay, lo sé, quien sin conocerla la desdeña. Pero esto es un craso error que solo puede subsanar la lectura y el conocimiento primero y la práctica poética después. Admito que una excesiva idolatría de la forma puede ser tan errónea como lo contrario, y que un excesivo desdén o descuido de la misma pone en riesgo toda creación. Hay poetas para los que las exigencias de la forma constituyen el desencadenante de su creación. No me encadenas, me desencadenas, dice un soneto de Vicente Gaos. Tu familia estaba en el exilio
o un hermano condenado a muerte, había perdido la guerra y escribía en el año 39-40 en la España franquista, dentro de un soneto, dentro de una forma cerrada, diciendo que aquello no era una prisión para él, que por encima de esa prisión formal él podía alzarse y decirse: no me encadenas, me desencadenas. Otros sentirían el soneto como una prisión o como una cárcel expresiva, y a cambio a Gao se le convierte precisamente en todo lo contrario, en un espacio de libertad, de afirmativa libertad. Pero tanto los que parten de ella, de la tradición, de la forma, como los que la odian o desdeñan, no dejan de dialogar con ella, de trabajar con ella, y tanto sea a favor como en contra, a partir de ella es la única forma de crear. La forma, como la tradición, existe en poesía y es imposible ignorarla o sustraerse a ella. Sucede en ella, como he dicho, como con la tradición, que incluso quienes escriben contra ella lo hacen, porque no puede ser de otro modo, desde ella. Pero un poeta, por mucho que crea o no en la forma y se inscriba o crea no inscribirse en una determinada tradición, lo que debe tener es una Weltanschauung, una cosmovisión, una visión del mundo propia, porque sin ella la escritura carece de seria coherencia y no pasa de ser un desfile de modas pasajeras, una colección de distintos estilos imitados, pero no un sistema de visión del mundo, acorde tanto con nuestras ideas sobre el lenguaje como con las creencias de quien creemos que es nuestro yo. El taller de un escritor, de un periodista, de un poeta, ha de tener en cuenta todo esto, porque, como pensaba Horacio, también en la escritura hay un código deontológico al que conviene plegarse y que se debe siempre respetar. Ese código, que no necesariamente viene impuesto desde fuera, es algo que cada cual debe elaborar. Y en él, lo que Roland Barthes denomina moral o ética del lenguaje, debe ocupar un lugar preeminente. Al fin y al cabo, el lenguaje es lo más social, y si no se cuida, las palabras de la tribu, a las que se refería Mallarmé primero y José Ángel Valente después, se pervierten. Por eso cada generación tiene la obligación moral de lavar, de limpiar el lenguaje, que entregará sucio por su uso a la siguiente, que a su vez deberá hacer lo mismo, es decir, limpiar el lenguaje de las sucias adherencias que en él deja el uso singular de cada época, de cada tiempo e incluso de cada estilo y cada escritor. El taller del escritor es el responsable de los resultados positivos o negativos de la creación de este. Es la cocina de la literatura y por lo tanto algo en lo que todo creador debiera pensar más. Actualmente se ha desarrollado una rama de la crítica textual que es la genocrítica, que estudia el modo en que se ha producido la objetivación final y formal del texto y que a la vista de los manuscritos de autor y sus variantes trata de comprender su evolución. Es un método interesante, no solo para los filólogos, sino para todo escritor, porque permite seguir las dudas que a tal o cual escritor se le plantearon, las opciones que tuvo y las que desechó hasta elegir la forma y versión definitivas. En la Universidad de Berna se ha aplicado a los textos de Goytisolo y se puede entender muy bien su proceso en la novela, que no es siempre el mismo que su resultado, ni el mismo en todas las novelas. Con razón decía Valle Inclán que solo él sabía lo que el poema que quería escribir era y que difería mucho o bastante del que al final escribió. Esa diferencia es la angustia de todo escritor, pero constituye también la razón de su humildad y la aceptación de su contingencia. Ser de una época es ser la de todas, y serlo de todas no es ser la de ninguna. Ese es el gran problema de la historicidad, al que es difícil poder contestar. Pero sí me gustaría a mí recordar cómo, del mismo modo que los sofistas Antifonte y Alcidamante matizaban y subrayaban y afirmaban la igualdad de todos los seres humanos, Estrabón, basándose en Eratóstenes, sostenía que no puede dividirse el género humano en griegos y bárbaros,
sino según el vicio y la virtud. Y decía, esta es una buena definición de la humanitas ciceroniana tomada de Isócrates, lo político y lo legal, la educación y la lógica es lo que debe distinguir a unos de otros. Por eso Hall dice que cada época encuentra en el estudio del mundo antiguo un contexto en que expresar sus propias preocupaciones. Mi vida, que se ha dedicado al estudio del mundo antiguo, ha buscado allí un espejo en el que poder comprenderme a mí mismo y, por lo tanto, también interpretarme. Querría hacer una cita de un autor poco conocido, que es Jesús Campos García, que dice con mucha razón: el creador, siempre en minúscula, porque claro, el sumo hacedor es Dios, tiene esa rara habilidad. Recicla sensaciones, imágenes, sonidos y otros desechos de la vida. Datos en apariencia irrelevantes, materiales comunes que forman parte de una experiencia común. Y al reciclarlos, al ponerlos en uso mediante el proceso de creación, transforma lo insignificante en significativo. Crea signos, sí, sin más propósito que el de entenderse o hacerse entender. Pero al comunicarlos, al compartirlos con sus afines, esos signos se constituyen en referentes, en distintivos de quienes comparten un modo de sentir o de pensar y pasan a formar parte fundamental de una identidad común. Y afirma, la obra de arte, por más que sintonice con una visión del mundo, lleva siempre implícitos elementos que la cuestionan. Y eso explica que la tradición se genera de verdad negándose a sí misma, cuando nos obliga a cuestionar aquellos principios en los que se asienta y en los que ella misma cree. He hablado antes de cómo un autor, de poeta, un novelista, un periodista, todo escritor debe tener una Weltanschauung, una cosmovisión del mundo. Pero esa cosmovisión del mundo empieza por su manera de entender, de comprender y de asumir el lenguaje. Por eso, en su libro El lenguaje de Buenos Aires, dice Borges que dentro de la comunidad del idioma, el deber de cada uno es estar con su propia voz. Esto es lo más difícil, indudablemente, pero para ello ayuda mucho conocer bien la tradición, porque la tradición es un gran fondo de armario donde todo lo que busquemos puede encontrarse. Nosotros solo hacemos transformarlo. Es una materia en continua transformación, como el universo, una especie de lava en un volcán que está moviéndose continuamente. Eso es la tradición. La tradición no es solo clásica, a la que yo he estudiado y me he dedicado, sino la gran tradición bíblica y toda la tradición de todas las literaturas nacionales posteriores, desde el Renacimiento hasta hoy. Pero para asimilar la tradición hay que poseer un propio código de lectura, y eso es muy difícil. Por eso Atilio Momigliano, en su ensayo sobre el Orlando Furioso, dice que juzgamos a los libros por la emoción que suscita, por su belleza, no por razones de orden doctrinal o político. Yo nunca he leído autores por su ideario, por su política o por sus ideas religiosas. Los he leído porque me parecían creadores en los que podía aprender y cuyo mundo, por esto o por aquello, me interesaba. Pero volviendo a lo importante que es la tradición para un escritor, quiero citar a un filólogo amigo, Gómez Moreno, que tiene un trabajo maravilloso sobre la tradición clásica como concepto y como método, tanto en la literatura como en las artes visuales, donde explica que la tradición es el principal motor literario, pues sirve para encauzar cualquier obra desde el punto de vista del autor, del público y de sus posibles exégetas. Esta frase que cito de Ángel Gómez Moreno me parece importantísimo. La voy a repetir. La tradición es el principal motor literario, pues sirve para encauzar cualquier obra desde el punto de vista del autor, del público y de sus posibles exégetas. Y
sobre este mismo punto, hace años, en un librito mío, yo reflexioné de la siguiente manera, que la situación del poeta frente a la tradición y la historia literaria es como la que tiene frente al diccionario. Todo lo que se puede escribir está en el diccionario. Todo lo que se puede escribir está en la tradición. Por eso, para no repetirlo, hay que conocerlo. Y solo dentro de ese conocer es posible innovar. Pues solo dentro de, o por relacionar la tradición, la innovación existe. Fuera de ella es absolutamente imposible innovar. En este sentido, siempre me ha maravillado un manuscrito de Ferdinand de Saussure, en los anagramas que le manda a Pascoli. Pascoli era un gran poeta italiano, era catedrático de filología latina y es al único al que él confía sus investigaciones filológicas sobre el verso saturnio. El verso latín, no, saturnio es algo que todavía sabemos muy poco y que está en permanente y continua discusión. Allí de pronto deja caer la siguiente idea Saussure, que es muy interesante para comprender el proceso de creación. Saussure estudia cómo en los nivelungos, o en nomoépica germánica, o en la Ilíada griega, el rapsoda es capaz de memorizar un número exacto de palabras según la ley de Onge, que conocemos hoy. Es un número limitado el que puede almacenar la memoria. Y eso está también dispuesto, también engranado, que el aedo lo aprende por motivos, por temas, por hazañas. Las armas tienen unas adjetivaciones, las naves tienen otras, los catálogos funcionan así, etc. Pero lo que a él le ayuda es el ritmo del hexámetro y las cesuras. Pero de pronto, ¿qué le pasa a un aedo? Que le falla la memoria. Cambia el motivo y habla, en vez del escudo que intercambian dos héroes, pues habla del anillo de los nivelungos, siempre y cuando la palabra tenga la misma métrica que la que en ese momento él no recuerda. Y de eso sí, solo cuando hay laguna de memoria hay originalidad. Esto es interesantísimo. Es decir, la creación en sí es un juego de memoria y olvido a la vez. Nosotros recordamos el Pierre Menard de Borges, autor del Quijote. Claro, si se pone uno a copiar la Eneida entera, no es el autor de la Eneida, pero es una manera de escribir la Eneida. ¿Qué hace un escritor? ¿Escribe? No, un escritor reescribe siempre. Porque el ser humano es un ser, lo saben, mimético, y lo que hace es imitar. Imita el lenguaje, imita los movimientos, imita las conductas, imita las creaciones, imita las invenciones, imita el amor. Y esa es su realidad. Y ese carácter imitativo del ser humano explica, desde mi punto de vista, los tres elementos determinantes que en el sistema cultural de Occidente, al menos, han contribuido a fijar y constituir la tradición como la entendemos. Por un lado está la Biblia y por otro lado está la mitología griega. Pero la mitología griega como lenguaje es una gran invención, es un alfabeto magnífico de la realidad, es una gran construcción mental como descubrió y definió Piero Boitani. Es tan así que cuando Freud, que era judío, podía haber recurrido para describir y dar nombre a los complejos que él estudia, la Biblia no buscó una figura bíblica, buscó figuras de la tragedia griega. La mitología ha sido un lenguaje validísimo tanto para la plástica como para la literatura a lo largo de los siglos y lo seguirá siendo. No voy a detenerme en ello porque la filosofía de la mitología es magnífica. Yo lo he estudiado sobre todo como lenguaje, porque creo que eso es lo que es, la creación de un gran sistema referencial que puede servir de espejo a todas las aspiraciones, pasiones y problemas del ser humano. El otro gran elemento, no menos importante que los dos anteriores, es el latín como lengua de cultura en Occidente, desde el siglo I a.C., con la época de Augusto, hasta el siglo XVIII. Todavía en Austria, en el Parlamento del Imperio Austrohúngaro, como había tantas lenguas locales, para evitar lo epicórico, pues se recurrió al latín hasta bien entrado el siglo XIX. Pero eso explica que todos
los autores ingleses, franceses, alemanes, italianos, españoles, se inspiraron en esas creaciones, en esa literatura del latín. Los alemanes sabían griego, pero supieron griego ya muy tarde, supieron griego con los románticos, pero antes todas las fuentes son latinas o traducidas del griego al latín. Y por último, otro gran elemento importantísimo, no menos que los anteriores, porque contribuyó a esa conformación mental de Occidente, fue la retórica y los géneros literarios. Precisamente alguien que meditó sobre esto muy bien, como Ítalo Calvino, explica que, claro, ya dice, hoy una educación clásica como la del joven Leopardi es impensable, y la biblioteca del conde Monaldo, sobre todo, ha estallado. Los viejos títulos han sido diezmados, pero los novísimos se han multiplicado y proliferado en todas las literaturas y culturas modernas. Y dice, no queda más remedio, claro, que inventarse cada uno una biblioteca ideal de sus clásicos. Y eso es lo que todo el mundo debe hacer, pero debe hacerlo sabiendo lo que Corpus Vargas advertía muy bien, que la influencia de lo escrito no consiste en la cantidad, sino en la disposición, en la calidad de los lectores. Hoy hemos perdido la calidad del lector y por eso hemos perdido casi en la misma proporción la calidad de la escritura. Sin embargo, creo que frente a esa ignorancia de los autores de hoy y del público de hoy, de lo que es la estructura sintagmática del discurso, que era la preocupación fundamental de la antigua retórica, conviene recordar, porque esto seguimos sintiéndolo todos, la contingencia a la que estamos sometidas, la contingencia a la que Bacon decía, yo no puedo saberlo todo, tengo que conocer lo anterior porque no puedo experimentarlo todo. Cada generación no puede experimentarlo todo, sino que esa experiencia tiene que transmitirlo a los siguientes para que los vuelvan a cometer los mismos errores cada vez, nos vuelvan a comerse la misma hierba venenosa. Por eso la reflexión 14 de Marco Aurelio sigue siendo tan importante. Dice Marco Aurelio, aunque los años de tu vida fuesen 3000 o 10 veces 3000, recuerda que ninguno pierde otra vida que la que vive ahora, ni vive otra que la que pierde. El término más largo y el más breve son pues iguales. El presente es de todos. Morir es perder el presente, que es un lapso brevísimo. Nadie pierde el pasado ni el porvenir, pues a nadie pueden quitarle lo que no tiene. Recuerda que todas las cosas giran y vuelven a girar por las mismas órbitas, y que para el espectador es igual verla un siglo o dos o infinitamente. Y concluye más tarde en sus reflexiones 6:37. Quien ha mirado lo presente ha mirado todas las cosas, las que ocurrieron en el insondable pasado, las que ocurrirán en el porvenir. Esa es la función que atribuían a las musas los antiguos y la que hoy cumple, desde mi punto de vista al menos, la tradición. El 25 de junio de 1937, Borges hablaba así de T.S. Eliot. Eliot, a veces lóbrego y deficiente en el verso, como Paul Valéry, es como Paul Valéry un prosista ejemplar. El volumen de sus ensayos selectos, Londres 1932, abarca lo esencial de su prosa. El volumen ulterior, La función de la poesía y de la crítica, Londres 1933, puede ser omitido sin mayor pérdida. Es un libro que tradujo, como saben ustedes, Jaime Gil de Viedma y que fue importantísima para la generación del 50. Pero Borges dice esto mucho más próximo a Eliot de lo que él se cree, porque para él, y esto conviene recordarlo, la literatura, son sus palabras, no es agotable por la suficiente y simple razón de que un libro no lo es. El libro no es un ente incomunicado, es una relación, es un eje de innumerables relaciones. Una literatura difiere de otra ulterior o anterior menos por el texto que por la manera de ser leída. Si me fuera otorgado, dice,
leer cualquier página actual, esta, por ejemplo, como la leerá en el año 2000, yo sabría cómo será la literatura del año 2000. Este texto de Borges me parece a mí importantísimo para entender el verdadero sentido de la tradición. Esto y lo que el verso 435 del canto 12 de la Neira dice, ¿no? Aprende de mí valor y verdadera firmeza, de otros el éxito. La verdadera literatura no consiste en el éxito, consiste en ese valor y en esa firmeza que Eneas recomienda. Y sobre todo en ese aticismo, en ese conceptismo que según Borges le dio la solución a Quevedo a los problemas lingüísticos que tenía planteado. Borges define el conceptismo como una serie de latidos cortos e intensos marcando el ritmo del pensar. El latín se parece mucho a esto, parece a mí, una serie de latidos cortos e intensos marcando el ritmo del pensar. Pero como él mismo dice en su libro sobre Evaristo Carriego, el destino se complace en repetir las formas y lo que pasó una vez pasa muchas. De manera que todos somos a la vez Homero y Borges, Cervantes y Shakespeare, Aleixandre y todos los que nos han precedido. ¿Por qué? Pues porque la literatura es un palimpsesto. Eso lo vio un filósofo como Theodor Lipps a finales del 19, principios del 20. Ha vuelto sobre ello un helenista como Genet. Y Rodríguez Monegal lo dice muy bien, que los poetas son palimpsestos. Borges, en La flor de Coleridge, explica la situación del joven escritor. El joven escritor, según la teoría mimética de Platón, busca un modelo, claro, lo reproduce, lo copia, lo imita, porque tiene que llegar a ser contemporáneo de sí mismo, hasta que descubre que los únicos que nos hacen contemporáneos de nosotros mismos son los clásicos. Los contemporáneos son contemporáneos de nosotros, pero no nos pueden hacer contemporáneos de nosotros. Solo los clásicos nos hacen contemporáneos de nosotros mismos. Esa es la parte en que, digamos, la antigüedad clásica, según la división de Setis, es dinámica y no estática. No termina en el 476 después de Cristo, sino que sigue siendo actual y llega hasta nosotros. Borges dice, quienes minuciosamente copian a un escritor lo hacen impersonalmente. Lo hacen porque confunden a ese escritor con la literatura. Lo hacen porque sospechan que apartarse de él en un punto es apartarse de la razón y de la ortodoxia. La gran tradición es la literatura. Y por eso, más que apartarnos de ella, de esa tradición, lo que queremos es acercarnos a ella. Porque ahí está el gran conjunto de todo lo que se puede ser y decir. Borges decía, poco en broma, he soñado a Virgilio. Los escritores no sueñan a Virgilio, sueñan a toda la tradición entera. Siempre me gusta citar otra frase de Norden, que enlaza con la que antes les he leído, y es que la literatura antigua se diferencia de las literaturas de los pueblos modernos desde el punto de vista formal en esto, en que aquella, la antigua, pone en la forma de la presentación un valor incomparablemente más alto. Yo creo que esa es la gran lección de la literatura antigua y también el gran legado de la gran tradición occidental. Hasta tal punto que conviene, en una época como la nuestra, que todo el mundo quiere el triunfo inmediato, pero sin esfuerzo, sin sacrificio, sin preparación, esta cita de Eliot. Dice Eliot, si un poeta logra rápidamente muchos adeptos, hay que desconfiar, porque eso nos hace sospechar que en realidad no está haciendo nada nuevo y que está dando a las gentes solo aquello a lo cual ya están habituadas y que por lo tanto ya han recibido de los poetas de la generación anterior. Y recomienda estudiar detenidamente a aquellos poetas que mejor emplearon las palabras en su época, aquellos que en su tiempo renovaron
el lenguaje. Dice, la historia de la literatura europea enseña que ninguna ha sido independiente de las demás y que las literaturas se revitalizan y renuevan gracias a estímulos recibidos de fuera. No es posible una autarquía en cultura. La esperanza de perpetuar la cultura de cualquier país está en la comunicación con los otros países. Y eso mismo pasa con las literaturas. Literaturas que solo se repiten a sí mismas, pues claro, cometen un pecado de autofagia. Solo las que se abren a otras lenguas antiguas o modernas son las que amplían nuestro propio mundo y nuestra propia capacidad verbal. Según Eliot, todo poeta tiene conciencia de sus predecesores, como nosotros tenemos conciencia de los predecesores que hay detrás de una obra. Pero sus realizaciones deben ser tales que sugieran recursos del lenguaje aún no desarrollados y que no opriman a los escritores más jóvenes. La facultad creadora consiste, según él, en la conservación de un inconsciente equilibrio entre la tradición, en su sentido más amplio, y la originalidad de la generación actual. Si dejáramos de creer en el futuro, el pasado dejaría de ser totalmente nuestro pasado. Se volvería el pasado de una civilización muerta. Y conviene recordar que de la literatura son tan dueños los vivos como los muertos. De los textos que me hubiera gustado leer, pero que no tengo tiempo para ellos, quiero recomendarles dos. Uno, que busquen ustedes en los ensayos de Edgar Allan Poe cómo escribió el famoso poema del Cuervo. Es un gran análisis, si no es una humorada de él para con nosotros, es un gran análisis de un texto. El otro es el texto de 1919, pero publicado unos años antes por Eliot, el ensayito La tradición y el talento individual, que me parece que sigue siendo no solo admirable, sino muy importante, porque allí recomienda que la actividad crítica es tan inevitable como el respirar y que no solo los mejores, sino los pasajes más individuales de una obra suelen ser aquellos en que los poetas muertos, sus antecesores, manifiestan su inmortalidad con más vigor. Dice, la novedad es mejor que la repetición. La tradición reviste una significación mucho más amplia. No puede heredarse, si se desea, exige gran esfuerzo. Exige ante todo sentido histórico. Y el sentido histórico implica que se perciba el pasado no solo como algo pasado, esto es muy importante, sino como un presente continuo, con el sentimiento de que toda la literatura de Europa, desde Homero y dentro de ella, el conjunto de la literatura del propio país, posee una existencia simultánea y constituye un orden simultáneo. Este sentido histórico, que es un sonido y un sentido de lo intemporal y de lo temporal, así como de lo temporal unido a lo intemporal, es lo que hace tradicional a un escritor. Y es a la vez lo que hace a un escritor más agudamente consciente del lugar que ocupa en el tiempo y en su contemporaneidad. Ningún poeta, ningún artista de ninguna clase tiene plenamente sentido por sí solo. Su importancia, su valor, es el valor que posee en relación con los poetas y artistas muertos. No se le puede valorar de modo aislado. Es preciso situarle como contraste y comparación entre los muertos. Esto para mí es un principio, dice, de crítica estética, no meramente histórica. Este es un texto que yo les recomiendo lean y relean, porque hay traducciones y buenas traducciones de él, pero sobre todo que se den cuenta de cosas como estas. Que el pasado se ve modificado por el presente en la misma medida en que el presente se ve dirigido por el pasado. El poeta es ser consciente de esto y si lo es, será consciente de las grandes dificultades y responsabilidades que esto implica. Porque esa es la gran prueba de valor. La relación del poeta con el pasado no puede asumirlo como bloque, como un mazacote, ni puede formarse del todo en una o dos admiraciones personales,
ni el poeta puede formarse del todo en un solo periodo preferido. La primera opción es inadmisible. La segunda es una experiencia importante en la juventud. Y la tercera, un suplemento agradable y sumamente deseable. Tiene que percatarse del hecho evidente de que el arte nunca progresa. Esto es importantísimo. En las ciencias hay progreso. Un artículo de ayer por la tarde ya no sirve para un médico ni un bioquímico de hoy. Pero en arte, ¿ustedes creen que es mejor la columna corintia que la dórica? ¿Hay alguien que pueda afirmar eso? ¿Alguien que pueda afirmar que una novela de Kafka es mejor que una novela de Cervantes? No. Hay progresión en la ciencia, pero no hay progresión en el arte. Es un punto muy importante. Y lo explica porque la materia del arte no es nunca exactamente la misma. Tiene que darse cuenta de que el espíritu de Europa, el espíritu de su propio país, un espíritu que con el tiempo descubrirá que es mucho más importante que el suyo propio, es un espíritu cambiante. Y que este cambio es una evolución que no deja nada abandonado en el camino, que no supera ni a Shakespeare ni a Homero, ni a la pintura rupestre del dibujante madrileñense. Que esa evolución, ese refinamiento, si se quiere, esa complicación sin duda, no es desde el punto de vista del artista una mejora. La diferencia entre el presente y el pasado es que el presente consciente es consciente del pasado, de tal modo y en tal medida que la conciencia del pasado no puede, mucho más la conciencia del pasado, puede mostrar de sí misma. Hace frente a algunas de las objeciones que le hacen y dice, se afirma incluso que un exceso de saber embota o pervierte la sensibilidad poética. Sin embargo, aunque persistimos en creer que el poeta debe saber todo cuanto no interfiera en su necesaria receptividad y necesaria vagancia, no es necesario confinar el conocimiento a todo aquello que podemos aprovechar. Hay quienes aprenden por ósmosis, pero hay también que insistir en que el poeta debe desarrollar o procurar ser consciente del pasado y que debe seguir desarrollando esa conciencia a lo largo de toda su carrera. El progreso de un artista es un constante autosacrificio, una continua extinción de la personalidad. Queda por definir este proceso de despersonalización y relacionarlo con el sentido de la tradición. Y eso le lleva a él a afirmar que hay que concebir la poesía como un todo vivo de toda la poesía que se ha llegado a escribir. Dice, la mente del poeta maduro difiere de la del poeta inmaduro, no precisamente en ninguna evaluación de la personalidad, no porque sea necesariamente más interesante o porque tenga más que decir, sino por ser un medio perfeccionado de manera más fina en el que sentimientos especiales o muy variados se hallan en libertad para entrar en nuevas combinaciones. Digamos que el gran catalizador, el gran transmisor de toda creación es la tradición. Y por eso el poeta que de verdad lo sea o quiera serlo, debe estar íntimamente identificado con ella, con la tradición. Debe ser un perfecto conocedor de la tradición si no quiere incurrir en ese grave defecto de descubrir cada día el Mediterráneo. Muchas gracias.